Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso hablaremos de los pronombres relativos. En primer lugar, veremos cómo se usan los pronombres relativos y en segundo lugar hablaremos en profundidad de cada uno de ellos. Empezamos a ver cómo se usan. Para ello os proporciono dos ejemplos. I don't like salads which have got onions in them. I like the woman who lives next door. En el primer caso, el relativo que tenemos es which. Y en el segundo caso, el relativo que aparece es who. ¿Qué hacen los pronombres relativos? Los pronombres relativos van a introducir oraciones de relativo. En el primer caso, la oración de relativo sería which have got onions in them. Y en el segundo caso, la oración de relativo sería who lives next door. Y nos preguntaremos, ¿qué es una oración de relativo? Pues una oración de relativo lo que hace es proporcionar más información acerca de una persona, una cosa, un animal, un lugar o un momento determinado. Va a dar más información de esa palabra que aparece en la oración y por lo tanto tendremos más información de ella. Además, los pronombres relativos siempre aparecen detrás del nombre al que describen, es decir, detrás del nombre del que proporcionan esa información. Vemos que en el primer caso aparece detrás de la palabra salads y por lo tanto va a ser esa palabra a la que está describiendo. Por lo tanto, va a aparecer detrás de ella toda la oración de relativo. La oración que nos dice which have got onions in them se refiere a la palabra salad. Nos dice que lo que no nos gusta son las ensaladas que tienen cebolla, es decir, da más información acerca del tipo de ensaladas que no nos gustan. En el segundo caso, la palabra a la que acompaña who sería woman y por lo tanto nos da más información acerca de esa palabra también. En el primer caso se refiere a un objeto, a una cosa, describe a esa cosa y en el segundo caso se refiere a una persona. Who lives next door nos dice que es la mujer que vive al lado, en la puerta de al lado. No es cualquier otra mujer, sino esa en concreto. Por lo tanto nos da más información acerca de ese nombre al que acompaña. Los pronombres relativos pueden funcionar tanto como sujeto como objeto de una oración. Vamos a ver un par de ejemplos para comprenderlo mejor. En el primer caso, the people who live on the island are very friendly, vemos como el relativo sería who. En el segundo caso, we went to the village which Lucy recommended, el relativo sería which. Y como hemos visto anteriormente, acompañan a un nombre del cual dicen algo. En el primer caso sería people. Y la oración de relativo que nos dice algo de people sería who live on the island. Y en el segundo caso la oración de relativo va a ser which Lucy recommended. Vemos como la primera, como hemos dicho antes, se refiere a people, es decir, en este caso nos describe a una persona. Y en el segundo caso se refiere a village, en este caso se refiere a una cosa, un objeto o un lugar determinado. En el primer caso, en la oración de relativo, vemos como who, el relativo, hace la función de sujeto dentro de esta oración de relativo. ¿Por qué? Porque acompaña al verbo y por lo tanto va a ser el sujeto de la oración. Por lo tanto, hemos dicho que puede funcionar como sujeto o como objeto. Vemos como en esta primera oración el relativo realiza la función de sujeto. ¿Qué ocurre en la segunda oración? En la segunda oración, la oración de relativo ya tiene su propio sujeto. ¿Quién es la que recomendó ese pueblo? La que recomendó ese pueblo es Lucy. Por lo tanto, Lucy va a ser el sujeto de la oración. Si sacamos la oración de relativo de esta oración compuesta, sería Lucy recommended a village. Esa sería la oración de relativo que se puede sacar de esa otra oración compuesta. ¿Por qué? Porque Lucy es el sujeto de la oración, recommended es el verbo y como which se refiere al pueblo, se refiere al village, pues lo que hacemos es que lo hemos sustituido el relativo por el nombre al que se refiere realmente para formar la oración sin el pronombre relativo. Y vemos cómo esta oración ya tiene sujeto, por lo tanto, a village va a ser el objeto de la oración, va a ser el objeto y por lo tanto, como el relativo se refiere a village, al pueblo, pues lógicamente va a realizar la función de objeto. Por lo tanto, vemos cómo en la primera oración
realiza la función de sujeto porque el relativo acompaña al verbo y por lo tanto realiza esta función, pero en el segundo caso vemos como ya tiene un sujeto, el relativo lo que realiza es la función de objeto. Una vez que hemos visto cómo se usan los pronombres relativos, qué son y qué es lo que hacen en la oración, vamos a ver en profundidad los pronombres relativos que tenemos que estudiar en esta unidad. Los pronombres relativos que vamos a ver son who, en primer lugar. Who es un pronombre relativo que se va a referir a personas. Siempre va a aparecer acompañando a personas. Por lo tanto, vemos como en los siguientes ejemplos se da así. I'm looking for a secretary who can use a computer well. Yesterday I called our friend Julie, who lives in New York. These are the girls who met at the café. Vemos como en los tres casos se refiere a una persona o a varias personas. En el primer caso secretary, en el segundo caso Julie y en el tercer caso girls. Y vemos, como hemos dicho anteriormente, cómo el relativo aparece inmediatamente detrás de la palabra a la que describe. El segundo relativo que vamos a estudiar es which. ¿A qué se refiere este relativo? Se refiere a cosas o animales. Lo vamos a ver en los siguientes ejemplos. I sent a letter which arrived 3 weeks later. Last week I bought a new computer which I don't like now. She was wearing a new shirt which was quite long. Vemos como en los tres casos se refiere a objetos. En el primer caso a letter, en el segundo caso computer y en el tercer caso shirt. Siguiente relativo es that. En este caso, este relativo se refiere a personas, a cosas y a animales. Es decir, va a servir para lo mismo que se utilizan who o which. De modo que si cogemos los dos ejemplos que hemos usado primero para who, I am looking for a secretary who can use a computer well. Y en el segundo caso con which, she was wearing a new shirt which was quite long, vemos como en los dos casos se podría sustituir por that porque se puede usar tanto con personas como con objetos o animales. Por lo tanto, en el primer caso podríamos usar that indistintamente igual que usamos who, I'm looking for a secretary that can use a computer well, y en el segundo caso también podemos usar that intercambiándolo por which. She was wearing a new shirt that was quite long. El siguiente relativo es where. Where se refiere a lugares, se usa para hablar, para dar información de determinados lugares. Por ejemplo, the bar in Barcelona where I met my wife is still there. O we went shopping at the market where you can find everything. En el primer caso se refiere a Barcelona y en el segundo caso se refiere a un mercado. El bar en Barcelona donde yo conocí a mi mujer está todavía allí. Está dando más información acerca de Barcelona, del bar en Barcelona en este caso, y en el segundo caso, fuimos a comprar a un mercado donde puedes encontrar de todo, se refiere, está dando más información, a mercado. El siguiente relativo es when. When se refiere a tiempo, a un momento determinado. Vamos a ver dos ejemplos. He took this photo on the day when we went to the zoo. This summer when I graduated from university was long and hot. Vemos como en el primer caso se refiere al día en el que se echó esa foto, que era el día cuando fuimos al zoo, y en el segundo caso se refiere al verano en el que se graduó en la universidad. Está dando más información acerca de esos momentos determinados. Pero también tenemos que decir que en estos casos también se puede usar otro relativo, que es that, en un relativo que hemos explicado anteriormente. Podríamos decir perfectamente, he took this photo on the day that we went to the zoo, hecho esta foto el día que fuimos al zoo, y the summer that I graduated from university was long and hot. El verano que me gradué de la universidad fue largo y caluroso. En cualquiera de los dos casos, cuando estamos hablando de un momento determinado, se puede usar when. Y por último, el relativo que nos queda es whose. En este caso, este relativo se refiere a posesión, siempre indica posesión. Vamos a verlo en dos ejemplos muy claros. He has got a friend whose father is Irish, o the woman whose car is a BMW is coming tonight. Si dividimos la oración en dos, ponemos por un lado la oración de relativo y por otro la oración principal, vemos que aparecen las siguientes. He has got a friend.
and his friend's father is Irish. Es decir, estamos diciendo que tiene un amigo y que el padre de su amigo es irlandés. Por lo tanto, whose, que se podría traducir por cuyo, se refiere a posesión, es decir, his friend's father. Es el padre de su amigo. Por lo tanto, tiene un amigo cuyo padre es irlandés. En el segundo caso haremos lo mismo, dividimos la oración en dos. The woman whose car is a BMW is coming tonight. En primer lugar, the woman is coming tonight. And en segundo lugar, her car is a BMW. ¿Qué está indicando? Pues que el coche de la mujer es un BMW. Por lo tanto, indica posesión también. En este caso, con el posesivo her lo vemos claramente. La mujer cuyo coche es un BMW viene esta noche. En cualquiera de los dos casos son relativos que indica posesión y significarían pues cuyo, cuya, cuyos, cuyas. Con esto hemos acabado todos los relativos, todos los pronombres relativos. Hemos visto en primer lugar cómo se usan y en segundo lugar hemos explicado en profundidad todos y cada uno de ellos. Muchísimas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.